SER Podcast. Coordenada 25, con Pablo Tallón. Ocho y media en Canarias, 9:30, 8:30 en Canarias. Daniel Fuentes, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Es que tengo el cerebro ya de vacaciones, fíjate. No me extraña, yo el primero, también te digo. ¿Pero tú te vas o no de vacaciones? Yo me voy en cuanto pueda, Pablo, y me voy al norte. Aquí lo digo en antena abiertamente, al pueblo, que es donde me paso yo todos mis veranos. Y si puedo me atrinchero allí hasta el mes de septiembre. ¡Jo, qué bien! Es que eres uno de esos, porque claro, ya lo están viendo ustedes, nuestras playas llenando de turistas, los camareros trabajando a destajo, pero es que detrás de esa enorme actividad económica que es el turismo, hay un profundo debate sobre la recaudación que genera. Hoy los protagonistas de ese debate son por un lado la Comisión Europea y por otro la COE, la patronal. Resulta que Bruselas recomienda a España subir 11 puntos el IVA que grava el turismo, es decir, pasar del 10% al 21%, y eso a la patronal pues le parece una grave amenaza para el empleo en nuestro país. Javier Díaz, buenas noches. Buenas noches. Javi, dice la COE que eliminar ese IVA desplazaría la demanda a otros destinos. La subida del IVA al 21% planteada por la Comisión Europea se daría en un sector, el turístico, en el que la demanda es muy sensible al aumento del precio y además está muy expuesto a la competencia internacional. Según los empresarios, este aumento del IVA supondría una contracción muy considerable de la demanda. Vendrían menos turistas, elegirían otros destinos. Consideran que el IVA en el sector turístico no tiene un carácter redistributivo directo, ya que afecta a todos los consumidores por igual. Los empresarios se han apoyado también en los precedentes históricos en Europa. Escuchamos a Íñigo Fernández. Portugal aumentó el IVA de la restauración del 13 al 13% en el año 2012 y en el año 2016 tuvo que revertir la medida. En enero del 26 Alemania ha reducido el tipo aplicado en la restauración del 19% al 7%. Todo esto en un sector turístico que supone en España un 12,6% del PIB. Es decir, de nuestra riqueza casi 1 de cada 10 euros, más de hecho de 1 de cada 10, es por el turismo. Pero, Daniel, por aclarar lo básico, ¿qué está proponiendo ahora mismo Bruselas y a qué actividades afectaría si esta iniciativa tirase adelante? Mira, lo que propone es reducir el uso, yo no sé si abuso, porque es verdad que no solo en el caso del turismo, en otros sectores de actividad también, de los tipos reducidos. Sabéis que el tipo general en España es el 21%, pero sí, hay otros dos tipos, el reducido y el súper reducido, ¿no? Bueno, pues básicamente lo que propone la Comisión Europea es reducir el uso de los tipos reducidos para ampliar la base imponible del IVA y en concreto la propuesta que ha levantado más ampollas es pasar lo que llamamos turismo, que fíjate, esto es curioso y yo creo que será también interesante para los oyentes. No existen estadísticas oficiales, formales sobre el turismo, porque el turismo en realidad es un conjunto de actividades diversas, ¿no? Entonces, muy concretamente, las relacionadas con el alojamiento, la restauración y la hostelería, que hoy día disfrutan de un IVA reducido del 10%, pues lo que se propone es, ¿por qué no buscar limitaciones en el uso de tipos reducidos? Fíjate que aquí puede haber algunas situaciones intermedias, No se trata solo de repente de pasar toda la hostelería del 10 al 21%. Te pongo un ejemplo como con Francia, que es también otra de las grandes potencias turísticas. Depende de los años y de las estadísticas, pero grosso modo Francia, España, Estados Unidos, Italia casi siempre están en el podio de los países más visitados por los turistas internacionales, es decir, es una buena comparativa. Francia también tiene un IVA reducido para el caso del turismo del 10%, excepto en el alcohol de hostelería. Y esto es un caso, probablemente sería un ámbito más reducido de todo lo amplio que amplía la Comisión Europea, que podría ser interesante. Y es que hoy día en España se da una anomalía muy curiosa. Una botella de vino comprada en el supermercado tributa a un IVA del 21%, la misma botella de vino consumida en un restaurante tributa a un IVA reducido del 10%. Esto es un poco anómalo, y suele ¿no? ser más cara, además. Encima, además, ¿no? Pero vamos a decir, ceteris paribus, como decimos los economistas, a igualdad de precio tributa más en el supermercado que en la hostelería. Francia ha resuelto eso manteniendo el IVA reducido
del 10% para el conjunto del sector turismo, excepto para el alcohol vendido en hostelería, que tributa al 20%. Ahora citabas el caso de Francia, claro, me decías, sí que tienen ahí el IVA también reducido. Citabas a Italia. ¿Por qué la Comisión está poniendo el cuerno en España cuando hay otros países que también reciben tanto turismo? ¿Hay algo diferencial? Bueno, yo no tengo la sensación de que ponga el foco en España. Es verdad que es una recomendación a España. También Francia e Italia tienen el mismo IVA reducido en el 10%. Yo creo que aquí hay que ser un poquito más... ampliar un poquito el foco del análisis. Vale. El origen de esta reflexión viene... Fíjate que lo hemos utilizado muchas veces, es un argumento que hemos utilizado muchas veces en otro sentido, oye, es que España, la presión fiscal en España es menor que en otros países, se recauda menos que en otros países, por lo tanto, argumento que utilizamos muchas veces en defensa del gasto en pensiones, es decir, oye, tenemos un margen para... que si gastamos lo mismo que otros países podamos satisfacer estas necesidades de incremento de gastos en otros capítulos como pensiones o defensa, que también sería otro capítulo de gasto. ¿A dónde voy? La presión fiscal en España es del 36,5% del PIB, en la media de la eurozona es del 39,5% del PIB. Fíjate que hablamos de 3 puntos de PIB de recaudación inferior al promedio europeo. 3 puntos de PIB es muchísimo, ¿eh? Fíjate como referencia que, por ejemplo, la polémica con el gasto en defensa, OTAN y Trump. Ahora mismo España está gastando en defensa el equivalente a 2,1 puntos de PIB. Y Trump pide que lo llevemos al 5, es decir, aproximadamente 3 puntos de diferencia. Calla, no des ideas. Con estos 3 ya lo tenemos. Exacto, pero fíjate lo relevante de estos 3 puntos. Otro ejemplo, cuando la Comisión Europea nos dice que cuidado con la sostenibilidad del sistema de pensiones porque en el año 2045 o 2070, según el horizonte en el que estemos pensando, tendremos un aumento del gasto en pensiones más o menos de 3 puntos y medio superior al actual. Ahí vuelven a aparecer estos 3 puntos. Es decir, que el debate sobre que recaudemos 3 puntos menos de PIB que el promedio de la eurozona es relevante. ¿Por qué recaudamos 3 puntos menos? Pues uno de los motivos es que en España utilizamos más tipos de IVA reducido de lo que se utiliza en otros países comparables de la Unión Europea. Otro motivo es que tenemos impuestos ambientales que son también menores y sobre todo, yo creo que este es el ojo del huracán, que tenemos, lo que decimos los economistas, unas bases imponibles trufadas de beneficios fiscales. Es decir, muchas veces centramos el debate sobre los impuestos en el tipo nominal. El IVA del 21%, el IRPF máximo del 45%, pero no hablamos de las exenciones, deducciones, bonificaciones que hay en la letra pequeña cuando hacemos la declaración de los impuestos. Por ahí, por esas deducciones, exenciones, reducciones y, en el caso del IVA, uso de tipos reducidos, se nos escapan muchos miles de millones de euros, que además, fíjate, Pablo, no necesariamente habríamos de pagar los españoles, que esto es un caso muy curioso, porque ¿quién crees que pagaría en el caso de imitar la fiscalidad de la hostelería francesa? Pienso en el caso del alcohol, ¿no? Piénsate que de repente decidamos que el alcohol vendido en hostelería pasa a tributar al tipo general del 21%. Subimos el alcohol de hostelería del 10 al 21%. ¿No crees que buena parte de ese IVA lo tributarían los casi 100 millones de turistas extranjeros que vienen a España a pasar sus vacaciones y que, entre otras cosas, consumen alcohol y hostelería? Claro. Lo que entiendo que no hay forma de discriminar entre el local que se va al chiringuito a tomar la cerveza, el vino o la copa con los que vengan de fuera, con los turistas. No, por eso decía antes que es muy complejo el análisis del sector turístico, y fíjate que en las cuentas nacionales, cuando uno desglosa el PIB, se encuentra todo un detalle de sectores de actividad y no aparece turismo como tal, porque que yo me baje a tomar una caña al bar puede ser considerado o no actividad turística en función de si yo me desplazo a otra localidad, si lo hago por motivos claramente turísticos o simplemente me estoy tomando una caña debajo del bar. Eso sería restauración general, no tiene por qué ser turismo. No hay manera de discriminar entre un tipo de consumo u otro. Por lo tanto, el último eslabón de la cadena, esto lo sabemos, y sobre todo en el caso del IVA, que es un impuesto sobre el consumo,
pues esto al final al final repercute en los consumidores, más allá de que en un área de actividad, en un sector donde haya, por ejemplo, una demanda más fuerte que en otra región, pues puede haber una capacidad del empresario a trasladar este aumento de precios mayor o menor, pero grosso modo yo creo que si hacemos un análisis honesto, un aumento del IVA de la hostelería yo creo que repercutiría fundamentalmente en el consumidor. Claro, aquí hay quien dice, perfecto, subimos un poco el IVA, subimos un poco la recaudación, porque hay margen todavía para hacerlo respecto a otros países de Europa, pero luego está la derecha, la patronal, por ejemplo, que dice, no, de eso nada. Es decir, si tú subes el IVA, lo que dice la derecha, lo que dice la patronal es, ahí se pierden empleos, ahí baja la demanda, con lo cual incluso vamos a recaudar menos. ¿Esto es una advertencia razonable, Daniel, o está exagerando? Bueno, forma parte un poco de los clichés tributarios y en cierto modo yo creo que también diría que es legítima la postura que defiende la patronal. Yo defendería también ese tipo de argumentos, pero no sé si la evidencia los avala de manera rotunda. Ya digo que depende de la casuística, depende de la región, depende del tipo de actividad. Yo te diría que, y esto viene de muy lejos, ¿no? ¿Por qué compiten bien unos países con otros en el turismo internacional? En el caso de España es cierto que uno de los determinantes de por qué somos una nación exitosa en el turismo internacional son los precios. Somos un destino de turismo mayormente barato, aunque cada vez se diversifica más y tenemos también un turismo que se ha desestacionalizado muchísimo. Ya no son solo los meses de julio y agosto y la playa, sino que tenemos turismo de todo a lo largo de todo el año. Pero te iba a decir, se compite por precios, es cierto, pero también se compite, iba a decir intangibles, pero no son tan intangibles. Independientemente de cuál sea el precio de pasar unas vacaciones en España puedes pasar unas vacaciones de verano porque tienes sol y tienes playa. Claro. Si no tienes sol y no tienes playa, no puedes competir, no estás en ese mercado. España tiene unas ventajas competitivas que van mucho más allá del nivel de precio. En segundo lugar, si nos limitamos a este ejemplo que yo ponía, que podría ser a lo mejor un avance más mesurado y no tan radical de repente pasar toda la hostelería del 10 al 21, sino solo el alcohol de hostelería, yo mucho me temo que la fiscalidad sobre el alcohol sigue siendo menor en España que en el resto de nuestros competidores europeos y centroeuropeos. Por lo tanto, ahí yo no veo una desventaja competitiva. Y, por último, tampoco nos olvidemos que la finalidad, al menos aspiracional, de este sector de actividad, como muchos otros, debe ser competir también en calidad. Es decir, nos interesan que vengan muchos o nos interesan que los que vengan dejen mucho dinero. Yo creo que si le hacemos esta pregunta a cualquier empresario te dirá, hombre, a mí lo que me interesa es la cifra de negocios. Si van a venir 100 millones de turistas pero dejan pocos ingresos, no es negocio. Yo prefiero que vengan 80 millones de turistas y dejen unos buenos dineritos. Por lo tanto, no nos obsesionemos solo con la cantidad de turistas, sino con el P por Q que decimos los economistas, el precio por la cantidad, ¿no? La cifra de negocios tiene dos determinantes: cuántos turistas vienen y cuánto dinero se gastan esos turistas. Así que, por una parte, es verdad que unos servicios turísticos un poquito más caros por motivos fiscales pueden desincentivar, no digo que no, la entrada de turistas internacionales, pero por otra parte hay muchos otros argumentos por los que la cantidad y el gasto medio por turista puedan seguir creciendo, de modo que la cifra de negocios del sector no se vea repercutida. Bueno, y que si baja un poco la densidad de turistas en ciertas zonas, pues oye, los vecinos o muchos vecinos incluso lo van a agradecer. Ya, este es otro problema, fíjate, lo estamos viendo. Fíjate que hablamos mucho, esto es curioso porque hablamos mucho de cómo la demografía está condicionando mucha formación de expectativas. En fin, aquí no me quiero ir por las ramas con otros temas también de actualidad, estoy pensando en los jóvenes, los mayores, etcétera, pero sí, al mismo tiempo vimos una demografía boyante. Esto es paradójico, ¿no? Nunca han nacido menos niños en España que ahora y sin embargo tenemos no solo un aumento de turistas internacionales, sino un aumento de la población local. Estamos ya casi en los 50 millones de habitantes y en unos 97 millones de turistas, ¿no? Fíjate que algunas infraestructuras, pienso en las ferroviarias, yo creo que tenemos ejemplos y evidencias que todos vivimos en el día a día, pero no solo las ferroviarias y de transporte, pienso en el consumo del agua, pienso en la salud, en la sanidad, la atención sanitaria también. No es lo mismo unas infraestructuras que están diseñadas pues para 45 millones de habitantes y 60 o 70 millones de turistas que para 50 millones de habitantes y 100 millones de turistas. Ahí tenemos efectos de congestión
que, bueno, por otra parte, una señal precio vía fiscalidad tampoco sería injusto, ¿no? Enviar la señal de, oye, mira, efectivamente aquí se puede venir a disfrutar del turismo, aquí tenemos un turismo de calidad que puede convivir perfectamente con el turismo de sol y playas, pero que entre todos tenemos que financiarlo, ¿no? Que no sea la gallina de los huevos de oro, que por caer en excesos acabemos tirando piedras sobre nuestro propio tejado y los del sector en este caso. Claro, teniendo en cuenta esto, que tampoco pasa nada, pues si perdemos una parte de ese público turístico y lo compensamos por otro lado, ¿quién gana teniendo tan bajo el IVA turístico? Es decir, ¿estamos protegiendo al consumidor, al empleo, a la propia competitividad del sector turístico? Bueno, fíjate que si tuviéramos el contrafactual, ¿no?, de cómo era la economía con un IVA del turismo en el 21% y luego cómo es con el 10%, podríamos hacer análisis un poco más fundamentados. En este caso, como estructuralmente el IVA del turismo siempre ha sido del 10% reducido, no sé si el 10%, pero al menos reducido, esa comparación, ese contrafactual es más difícil de imaginar. Yo, como te decía antes, creo que básicamente se traduciría en un aumento de los precios, no necesariamente lineal, no significa un 10% más caro todo, pero probablemente un 7, un 8%, y en función de la época del año y en función del destino turístico y del tipo de actividad. Por lo tanto, el consumidor sí, claramente sería el primero que sufriría un aumento de costes. No tengo tan claro, fíjate, que el empresario fuese un gran sufridor, porque lo que te decía antes, el aumento de precios, no estoy seguro de que se tradujese en un descenso de la cantidad de visitas más que proporcional, ¿no? Por una parte ganas un poquito más porque vendes más caro, por otra parte pierdes porque puedes recibir a algunos turistas menos. Bueno, eso realmente habría que tener estudios más fundamentados para llegar a conclusiones, pero en el pasado hemos visto otros experimentos en los que el aumento o reducción de la fiscalidad del consumo, en este caso el IVA, no acaba siendo un elemento transformador del sector. Yo recuerdo, fíjate, cuando hablábamos de la reducción del IVA al cine, ¿no? Parecía que iba a solucionar los problemas del cine español. Pues no solucionó los problemas del cine español, que eran estructurales, que eran sistémicos y que no tenían que ver con la fiscalidad de las entradas del cine. Más bien se produjo un episodio muy clásico de captura de rentas por parte del distribuidor, no por parte del creador cinematográfico, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que normalmente los debates relacionados con la fiscalidad tienen bastante de ruido y menos de cambio estructural de hábitos de consumo en el sector. No estoy seguro de que un aumento del IVA de la hostelería o del alcohol de la hostelería se tradujese en una reducción del consumo de cerveza o del número de veces que vamos a un restaurante. ¿En qué me baso? Pues cuando uno ve la evolución del IPC general y desglosa cómo se ha comportado el IPC general en cada una de sus rúbricas, ve en los últimos años, por supuesto, lo relacionado con la energía tiene capítulo aparte, también lo relacionado con los alimentos. Todos somos conscientes que en función de los años que utilicemos para la comparativa, pero probablemente entre 2022 y 2025 la rúbrica de alimentos haya incrementado un 30% su valor, no su peso en el IPC, pero sí el precio de los alimentos, pues pasa un poquito con la hostelería. La hostelería, los productos de hostelería son claramente o han sido claramente inflacionarios estos últimos años, no necesariamente por motivos de costes, sino por motivos de presión de demanda. Oye, hay más consumidores, hay más habitantes, hay más turistas, los precios de la hostelería suben. Yo creo que esto, la evidencia anecdótica de nuestros oyentes, yo creo que es abrumadora. Todos hemos tenido esta experiencia de cómo los precios de la hostelería en los últimos años han estado entre aquellos precios que más han subido, y no tengo la sensación que los hábitos de consumo hosteleros hayan sufrido ningún impacto relevante. Por eso, claro, encuentra ahora... Termino, por eso creo que un aumento de la fiscalidad del IVA no iba a ser determinante en los hábitos de consumo de este tipo de servicios. No, que te iba a decir ligado con esto, que imagínate, hubo una época en la que comías un menú del día por 10 euros, encuéntralo ahora en una gran ciudad. O sea, que es la evidencia de sí, han subido mucho los precios en la hostelería, pero claro, decías tú, siempre que se toca el debate fiscal hay mucho ruido. Puede ser que los consumidores españoles que vayan a tomarse la cervecita también paguen este hipotético aumento de la fiscalidad. ¿No es mejor una tasa turística, aquello con todas sus letras, para que solo afecte a quienes vienen aquí?
muy relevante el tema de tasas turísticas, ¿verdad? Porque, fíjate, para esto, una introducción rapidísima, porque a veces metemos en el mismo cajón desastre, hablamos de impuestos así de manera general, ¿no? Los impuestos son los que van a una caja común, y que no están afectados a ningún tipo de gasto, ¿no? El Estado recauda impuestos, el IRPF, el IVA, etcétera, y luego decide qué hace con esos ingresos, a qué políticas de gasto los destina. Las tasas son algo distinto. Las tasas son un pago que hacemos directamente a cambio de un servicio. Son finalistas, decimos los consumidores. Lo mismo que una cotización social es finalista. Cotizas a cambio de un servicio, pues pagas una tasa a cambio de un servicio. La tasa no va a una caja común de la que luego se saca el dinero para que los políticos, con sus votos y con su legitimidad democrática, decidan qué destino darle. Por ejemplo, cuando nos hacemos el DNI, nos sacamos el pasaporte, pagamos una pequeña cantidad de dinero, es una tasa que supuestamente cubre el coste de este servicio. Por ejemplo, la basura. La basura no es un impuesto. La tasa de recogida de basuras es un dinero que pagamos precisamente para financiar este servicio. Así que sí tiene sentido hablar de una tasa turística si pensamos que el aumento, sobre todo en localidades del litoral, ya no te digo las insulares, como Baleares o Canarias, sí, donde claramente hay una presión demográfica, donde claramente hay una tensión en servicios públicos de transporte, de consumo de agua, de gestión de basuras, de atención sanitaria. Eso genera una presión sobre estos servicios. Por lo tanto, yo creo que estaría justificado sobradamente que aquellos que vienen a pasar con nosotros una semana, 2 semanas, un mes, y a disfrutar de sus vacaciones, sean conscientes de que su mera presencia está tensionando unos servicios públicos de los que ellos van a disfrutar, ¿no? Oye, claro, la estructura, la existencia de esos servicios los financiamos los españoles con nuestros impuestos, pero no está de más que allí donde haya congestión y presión demográfica, pues los turistas contribuyan con lo que llamamos una tasa turística. Existe en muchas grandes capitales europeas y no hay evidencia de que eso se haya traducido en una menor actividad económica, generación de empleo o pérdida de beneficios empresariales. Yo ahora pensaba en la tasa turística que en Cataluña ya hace años que se aplica. Claro, en su origen era una tasa turística pensada para promocionar el turismo, con lo cual para incentivar que esos turistas todavía consuman más esos servicios públicos. Esto ha cambiado recientemente. Ahora, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona dijo, vamos a poner aire acondicionado en los colegios con dinero de la tasa turística. También es importante luego, entiendo, Daniel, cómo destinas ese dinero recaudado a la hora de que el ciudadano lo note. Tienen otra peculiaridad. La primera es la que tú acabas de decir, que efectivamente tienen un destino finalista. La verdad es que el ejemplo este de Barcelona a mí no sé si me acaba de convencer, ¿no? Que con la recaudación derivada de una tasa turística se financie el aire acondicionado en los colegios. No sé si me parece el mejor ejemplo de tasa turística. Creo que lo vería mejor si esa recaudación se destina al mantenimiento de parques y jardines, al consumo de agua, a la gestión de basura, al fortalecimiento de los servicios sanitarios en las épocas estivales, etc. Pero tienen otra dimensión fundamental que indirectamente tú también haces mención, que es la local. El IVA, por su naturaleza, es un IVA uniforme en todo el territorio, mientras que la tasa turística puedes modularla, puedes adaptarla a la realidad de cada localidad. Puede que haya localidades en las que no tenga sentido introducir este tipo de fiscalidad, no haya una presión demográfica que lo justifique, vale, pero puede que haya otras localidades donde sí se pueda justificar, y aquí pues los responsables de las administraciones públicas locales tienen esa facultad, ¿no? De decir, oye, mira, es que Barcelona tiene una singularidad turística por la cual recibimos una presión demográfica exagerada y tenemos que buscar recursos para financiar el gasto en los servicios públicos que nos genera la sobrepoblación durante algunos meses del año o en fechas señaladas. Bueno, pues ahí los responsables locales tienen esa facultad, sin que esto afecte a otras localidades que no tienen por qué verse afectadas por la imposición de este tipo de fiscalidad. Es verdad que estamos hablando de un sector, el turístico, que impulsa el crecimiento de España, una economía que está funcionando muy bien, mucho mejor que las de su entorno a nivel macro. Esto nos lleva a recaudaciones que, a pesar de recaudar en proporción menos, a recaudaciones récord. Nunca se había recaudado tanto dinero vía impuestos en España. Cada vez llega más gente. Es decir, parece que en el cuadro macro todo funciona bien, Daniel, pero luego cuando pones la lupa,
¿cuál es la foto real que nos deja la economía? ¿El crecimiento se traduce en una mejor calidad de vida para la mayoría? Uy, aquí ya me estás tentando con otro temazo, Ya me parece que se nos va a quedar corto el Coordenada 25 de hoy, pero sí, me parece un tema... ¿Podemos hacer un next coming? Sí, este tema... Y seguimos desarrollando. Este tema merece, pero sí, desde luego yo creo que es una de las preguntas que los ciudadanos nos hacemos, ¿no? Y a mí me ocurre en muchas charlas y ponencias de fuentes, si yo no voy a discutir la presentación del cuadro macro que acabas de hacer, pero yo en mi día a día esto no lo acabo de percibir, no discuto las cifras, será efectivamente como lo presentas, me alegro de que España crezca, su PIB crezca más que el promedio europeo, me alegro de los datos de empleo que son buenos cada vez que conocemos los datos de la afiliación a la Seguridad Social, me alegro que el déficit se reduzca, me alegro que la deuda pública también, pero eso redunda o no redunda en mi calidad de vida. Yo creo que en muchos aspectos sí redunda, aunque no los achaquemos necesariamente a este cuadro de bonanza económica. Es bueno y no es mala señal que nos hayamos olvidado de ellos, pero los que tenemos unos años nos acordamos de cuando el gran mal de la economía española era el desempleo, cuando teníamos tasas de paro del 15, del 20 y hoy nadie te habla de problemas de desempleo, ¿no? Hoy te habla de insatisfacción con el empleo, hoy te hablan de insatisfacción con el poder adquisitivo, o de dificultades para proyectar unas expectativas de progreso material. En fin, es vamos a decir, una segunda liga de malestares económicos a los que yo creo que sí que hay que atender. Pero mira, por no eludir directamente a tu pregunta, venga, yo creo que yo te diría tres focos de malestar que subyacen al cuadro de bonanza macroeconómica. El primero de ellos es la evolución del poder adquisitivo de las familias. Y haría una gran distinción entre el corto y el medio largo plazo, porque las señales que nos dan los indicadores estadísticos son distintas. Es cierto que en los últimos 2 años y medio, hay una ganancia de poder adquisitivo. Los salarios reales han crecido modestamente desde un punto de partida muy insatisfactorio. Esto es poco consuelo, a pesar de que efectivamente exista estadísticamente esta ganancia de poder adquisitivo desde hace 2 años y medio. ¿Por qué es macroconsuelo? Porque en realidad cuando uno echa la vista atrás, y los que tenemos ya un poquito de memoria con esta cifra un poco obsesiva por parte de algunos economistas entre los que me encuentro, que es la crisis financiera internacional de 2008, vemos que el poder adquisitivo de las familias, un poco con dientes de sierra, con esta montaña rusa, con momentos mejores y peores, pero lo cierto es que yo diría que desde hace pues camino de 20 años ya, Pablo, es que esto va... desde hace 20 años el poder adquisitivo de los hogares no experimenta una ganancia significativa, está, yo creo que podemos decir, estancado. Esa es una fuente de malestar. El segundo es la vivienda. Y la vivienda de manera además muy heterogénea. El poder adquisitivo nos afecta a todos los asalariados, todos percibimos una insatisfacción con la ganancia de poder adquisitivo, y otro es el de la vivienda, que afecta sobre todo a los jóvenes, por una cuestión de evolución de la renta, de insuficiencia de capacidad de ahorro, por una escasez también de oferta en el mercado, que no se explica solo por una cuestión de ciclo de vida, no es solo que los jóvenes lo tienen difícil para acceder a la vivienda porque todos los jóvenes en su día han tenido dificultades para acceder a la vivienda, sino porque además hay algunas cohortes que han salido especialmente penalizadas. Y pienso, fíjate que aquí focalizamos mucho el debate entre jóvenes y mayores, creo que tendremos tiempo en otros programas de extendernos sobre esta cuestión, pero aquellos jóvenes que se incorporaron al mercado laboral en 2008, que hoy tienen ya entre 35 y 40 años, son los que con más diferencia han sufrido este bloqueo de acceso a la vivienda. Pues efectivamente, dejas botando una pelota que remataremos en futuras entregas de este Coordenada. Daniel Fuentes, mil gracias. A ti, Pablo, buen verano. Un abrazo. Nos vemos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.